yo ya os digo que no estoy preparado para otra despedida, ¿eh? Atentos, atentos a esto, ¿eh? Jerry, tío, puede que sea una tontería lo que te estoy diciendo, pero se me ha ocurrido que tú y Leo le mandéis una camiseta firmada o algo, alguna chorrada a Ceferín, ¿vale? Y ya os digo yo, os mandamos a alguien para que lo recoja en vuestra casa y se lo lleven directamente a su casa. Creo que no va a perjudicar, ¿sabes? Creo que es un detalle, una tontería. Si tú ves que no es el momento, pues quizás yo esté equivocado, pero puede que ayude. Pero no esperarías a que se acabara el confinamiento, si total sean 2 o 3 semanas. Yo por caso, Leo tiene que ir a una casa o a otra casa a enviarlo. Esperamos un par de semanas y cuando hayamos enterado lo firmamos y lo enviamos. No hay problema. Yo lo digo porque como él me ha dicho a mí que la semana que viene va a hacer un planteamiento y se ha soltado el piquillo, que él es muy prudente, en cambio como solo se le ha calentado un rillo y ha empezado a rajar de Florentino, ha rajado del presidente vuestro, pero él ha querido entrever que ya no quería, que no quiere al Madrid, que prefiere al Barcelona. Entonces me ha dado a mí por ahí, pero vamos, pensarlo. Lo del confinamiento no te preocupes, nosotros hablamos con seguro, van y lo recogen, lo dejáis en la puerta o lo recogen y fuera, ¿sabes? Eso no sería problema, pero bueno, lo que vosotros veáis, pensarlo, lo mismo yo estoy equivocado, ¿sabes? ¿Qué pensáis? Conversación entre Luis Rubiales y Gerard Piqué, exjugador del Fútbol Club Barcelona. Y es que ya os digo que es un milagro ganar un título en España. Dejadme todo lo que pensáis en los comentarios. Bueno, después de la tormenta ya sabéis lo que viene. Llega la calma al Estadio Santiago Bernabéu después de ese escape de gas que tuvimos en la zona de Castellana y que al mediodía más o menos ya volvían a la normalidad y los trabajadores volvían a sus puestos. Vamos a dar una vuelta por el mejor estadio del mundo, no te vayas muy lejos porque vamos a acceder al mismo. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu, hoy miércoles 22 de abril del 2024. Vamos a dar una vuelta y no te vayas muy lejos porque accederemos al mismo. Ole, ole, ole. Aquí a la derecha tenemos servicios de mantenimiento, están retirando todo este material en esta acera más cercana a las taquillas del Tour Bernabéu. Parece que han habilitado de nuevo el paso en la zona de Castellana después del incidente del día de ayer, así que mucho mejor porque parece que la máquina que originó el accidente ha cambiado de posición y está en otro. A ver si desde esos montículos o desde esa posición podemos ver algún detalle que en el día de ayer no pudimos ver. Ya sabéis que estos días han estado asfaltando toda esta zona más cercana a Plaza de Lima, colocando y pintando estas líneas provisionales amarillas, que lo que dicen es que estamos en obras todavía y hay que hacerlas caso, así que nadie se le ocurra no hacerle caso a estas líneas amarillas. Luego, justo detrás de todos estos vehículos tenemos las pantallas encendidas con las mismas pruebas que hemos visto estos días. Veremos a ver en el fondo norte porque antes de ayer vimos cositas interesantes. Mira, ahora que se mueven los vehículos tenemos las pantallas encendidas, no todas, porque las más cercanas a la torre ahí no están encendidas todavía. Pero es que está en tránsito que tenemos aquí en Concha Espina que no podemos ver prácticamente nada. Así que tendremos que cruzar, dale al like y suscríbete. Me hace gracia que tenga que dar explicaciones por el título de ayer cuando puse caos en los exteriores del Estadio Santiago Bernabéu. ¿Cuántas veces se produce un escape de gas como se produjo en el día de ayer? ¿Cuántas veces tenemos tantas ambulancias, bomberos, policías como tuvimos en el día de ayer? ¿Cuántas? ¿Me vais a decir que no es un caos? Aparte, yo soy el que hace los títulos. Que para ti no fuera un caos no significa que lo fuera. Mirad, ahí tenemos las pantallas. Pantallas encendidas, siguen con las mismas pruebas. Las pantallas más cercanas a la torre no están encendidas, no en su totalidad, quiero decir. Y viendo todas las pruebas que están realizando
esta semana, pues ojito, porque a ver si para el sábado podemos ver grandes novedades a lo que se refiere con las pantallas de las puertas. Así podríamos ver una novedad que aún no habíamos visto. Y desde aquí podemos ver también los trabajos que están realizando en la fachada, en la parte más cercana a Concha Espina. No lo podemos ver muy bien, pero parece que ya están retirando todos los componentes de estas plataformas, de estos andamios que se han montado aquí para pintar el interior de esta fachada del Clásic Bernabéu, para disimularlo y que no se vea desde el exterior. Seguimos avanzando, parece que no hay ningún tipo de problema en Castellana. Escuchad el ruido típico de las máquinas, con los trabajos del futuro metro, con los trabajos del futuro parking, bueno, futuro metro, la remodelación y reforma del metro más bien, dando una pequeña pincelada a esa frase. Y desde aquí, desde el perfil, ya os digo que se ve muy bien la parte de la fachada del lateral oeste, para ver si podemos ver algún tipo de soporte para la colocación del escudo y de las letras que de momento no están. Seguimos avanzando. Bueno, desde aquí podemos ver las pantallas de las puertas del lateral oeste. Están completamente apagadas. Ahora pasaremos por el lado norte, que estos días hemos visto nuevas imágenes en las pantallas que tenemos colocadas allí. Y aquí pues siguen los trabajos de remodelación de toda esta cimentación del lateral oeste y también los trabajos del futuro parking que va a tener el Estadio Santiago Bernabéu. Seguimos, no te vayas, quédate hasta el final. Bueno, desde el montículo de Bélgica, que es donde estamos, ahora mismo no podemos ver prácticamente nada. Todos los trabajos se están centrando en la parte más cercana a la estructura del estadio, así que voy a intentar sacar todo lo que pueda para que lo veáis, pero realmente desde aquí no se ve nada importante. Están trabajando allí en la parte más cercana a la torre B y también a la izquierda en la parte más cercana a la torre C. Lo dicho, vamos a pasar por la parte central para ver el lugar donde ayer tuvimos ese escape de gas, ya que en el día de ayer estaba totalmente cerrado, no podíamos acceder por este lugar, así que vamos para allá. A ver, que estamos llegando con mucho cuidado. Parece que hasta incluso han excavado más de lo normal para solventar el error. Tenemos una escalera ahí. Ojo, y saber que en el día de ayer aquí tuvimos un gran geyser de gas que salía hacia arriba de forma vertical y que hoy ya parece que... ¡Ostras! ¿Cómo huele la valla a gas? ¿Cómo huele la valla a gas? Nada, no se ve nada. Parece que hay dentro trabajadores porque tenemos una escalera. Esperemos que no se queden atrapados, pero estáis viendo que el agujero es considerable, es bastante grande. Vamos a seguir avanzando por el otro lado. Aquí igual, todo vallado, caída a distinto nivel, todo con mucho cuidado. Pues nada, hemos estado en la zona y tampoco, lo único así es el agujero que han creado súper grande para manipular todo ese terreno. Y la máquina pilotadora, que en el día de ayer estaba justo aquí, si giramos un poquito la cámara hacia la izquierda, la encontramos en este lugar. Parece que el motor está encendido, hasta incluso parece que están limpiando el interior. Es posible que esa máquina haya sufrido algún tipo de problema. Seguimos avanzando y casi llegando a la esquina de la torre C, escuchamos este martillo hidráulico picar el suelo de esta zona, y es que yo creo que van a empezar ya a pavimentar toda esta parte, porque están retirando todos estos escombros y me imagino que luego empezarán ya a hormigonar
toda esta zona que parece que ya está preparada, totalmente preparada. Seguimos avanzando, dejando atrás la fachada oeste y toda la zona de Castellana. Llegamos a la esquina de la Torre C y junto a ello también al fondo norte del estadio Santiago Bernabéu. Ya sabéis que en estos días, sobre todo y ante todo, hemos visto en este lugar cómo creaban todas estas aceras, colocando uno a uno cada baldosa y cada adoquín correspondiente, aunque bueno, ahí no parece que esté muy bien. Y estos días hemos visto movimiento en esta zona, donde ya parece que han terminado y están barriendo, limpiando la zona. Mirad cómo ha quedado. Bueno, todavía no han terminado porque este pedazo de crack aún está colocando uno a uno esos adoquines. De lo que me estoy fijando también es que las pantallas del fondo norte están completamente apagadas. Yo me esperaba en el día de hoy encontrármelas encendidas y están completamente apagadas. También avanzando un poco podemos encontrar movimiento en la zona y están echando hormigón para empezar ya a pavimentar este lugar. Y aquí están preparando todo para empezar a hormigonar, porque por el sonido parece que están con un pisón de gasolina compactando la tierra. Sí. Están tapando todo este agujero, imagino que es por donde van todas las tuberías. Y ya en breve veremos el momento en el que pongan todo este material, que lo tienen preparado aquí a un lado. Ahí está. Así que con muchas ganas de ver cómo empiezan todos estos trabajos de remodelación de Rafael Salgado. Y el sábado lo veremos mucho mejor. Hoy lo vemos desde la barrera, pero fijaos, en la parte más cercana a la puerta 29, puerta 31 y demás contiguas, están colocando también las losas de granito correspondientes a la zona. Acordaos que en ese lugar, justo enfrente de la puerta 27, que tenemos a nuestra derecha, en el suelo empezaron a colocar las losas de granito. Dejaron todos los trabajos pausados y en el día de hoy podemos ver que han avanzado ya hacia la parte central, hacia la puerta 31-29, estas que estamos viendo en estos precisos instantes, y que, como digo, llevo diciendo estos últimos días y vídeos, este sábado, último partido de la temporada aquí en el Santiago Bernabéu, navegaremos por los exteriores y por el interior del estadio Santiago Bernabéu para despedirnos de la mejor forma posible, grabando todo el interior de la remodelación que está sufriendo el estadio Santiago Bernabéu. Vamos a ver si podemos acercarnos un poquito más. Ojo, porque han avanzado, han avanzado bastante. Van a dejar esta plaza súper bonita, preciosa. ¡Ay, qué rica! Ahí es donde están ahora mismo colocando esas losas de granito. Y aquí están retirando todo el escombro con esta excavadora y ese cazo de limpieza que tiene incorporado esta máquina. Así que el sábado pasaremos por aquí mucho mejor, sin New Jersey, sin vallas, sin ningún tipo de impedimento, y lo plasmaremos aquí en el canal. Así que dale a like y suscríbete. Seguimos avanzando, escuchamos un sonido peculiar, un sonido significativo, que es el de la cortadora de suelo. Ahí veis cómo están delimitando un corte lineal hacia la parte central con la cortadora de suelo, con ese disco de diamante, que si no fuese por ese disco, pues no podría cortar el grosor de todo este hormigón que hay. Ahí va, ahí. Eso es, dale duro. De todo este suelo que tenemos en Rafael Salgado. Oye, por lo visto, ayer hubo una reyerta en este lugar. Además, mirad, porque tenemos cámaras ahí. Ayer el día fue completito, por la mañana el escape de gas y por la tarde noche, más bien noche, por lo visto. Ah, es que, ojo, porque hay
movimiento en esa parte central. Y luego por la tarde-noche, más bien noche, hubo una reyerta entre feriantes en este lugar. Debe ser que quedaron aquí para pelearse. Luego lo vi en las noticias. Las puertas 47 y las contiguas aquí en la zona del lateral este están encendidas con las pruebas, excepto la 57, 55 y 53. Ojo, porque hay muchos trajeados aquí. Voy a ponerme guapo, porque nunca sabes a quién puedes ver. Vale, me estoy repeinando con mi saliva. Bueno, esto imagino que será para el evento que vimos en el día de ayer, cómo montaron. Vamos a aprovechar, vamos a ir como un ninja para asomarnos por encima de la valla, nunca a través, y ver lo que está sucediendo en el interior. Vamos a aprovechar antes de que no nos dejen, pero tenemos básicamente todo como en el día de ayer, con muchas ganas de que ya inauguren esta tienda del Real Madrid. Vamos a acercarnos por allí. Nada importante, nada relevante. Lo dicho, las pantallas de las puertas están encendidas. Lo que parece ser un panel LED de la parte superior de entrada a la nueva tienda en esta ubicación también está apagado. No he visto yo que hayan hecho pruebas de esta pantalla. Y también vimos el otro día como... ¿Qué suena? Vale, que la han apagado. El otro día, a principios de semana, vimos cómo estaba encendido también el palco de honor, las pantallas del palco de honor. En el día de hoy están apagadas, bueno, no todas en su totalidad, pero sí justamente la zona donde coincide con el escudo sí estaba encendido. Y a partir de aquí igual, faltan pantallas por colocar, véase en este ejemplo, la puerta 62. Y ahí al fondo también están manipulando otras pantallas, las más cercanas a la torre A. Hasta incluso podemos ver que algunas de ellas están encendidas. Vamos a asomarnos a ver si tenemos alguna novedad en la zona. Ampliamos. ¿Os acordáis que estos días hemos visto cómo trabajaban en la fascia? Esta fascia que tenemos justo a la derecha. También en los últimos días hemos visto cómo pintaban la misma. Toda esa estructura metálica que han colocado. Y veremos a ver este verano o hasta incluso este mes que entra si empiezan a colocar algún tipo de soporte para algún LED que vayan a colocar, a instalar. Veremos a ver qué hacen, ¿eh? De momento no está definido. Trabajos también en ese muro más cercano a la torre A. Y ya con esta imagen nos despedimos de esta zona y nos vamos a la plaza de Sagrados Corazones. Aquí tenemos la entrada al parking del Estadio Santiago Bernabéu. Aquí podéis ver que en estos días han empezado a colocar todo este revestimiento. Eso luego es un adhesivo, una pegatina que se quita y ya se queda todo más bonito que lo que estáis viendo en estos precisos instantes. Esto exactamente es composite, panel de aluminio, calidad top. Y aquí a la derecha vamos a ver si nos podemos asomar. Sí, igual, falta por colocar. En la parte superior y también en la parte de la derecha queda como una especie de sector que todavía no han incorporado, pero lo van a hacer en breve. Lo van a hacer en breve, falta muy poquito. Yo creo que en el día de hoy ya pueden terminar con todos estos trabajos. Seguimos. Magnifique, como dirían los franceses, ¿eh?
como dirían los franceses. Seguimos avanzando, llegando ya prácticamente al fondo sur. Ahí podemos ver cómo siguen manipulando todas estas pantallas que tenemos colocadas, instaladas y configuradas, bueno, configuradas todavía no, en la zona del lateral este, en las puertas del lateral este. El sábado lo veremos mucho mejor en este canal cuando pasemos cerquita de esa zona para ver todos esos lugares. Encima de nosotros tenemos la imponente fachada envolvente del Estadio Santiago Bernabéu y ya entramos de lleno en el fondo sur, donde sí podemos ver movimiento, en el sentido de que están probando y ajustando las pantallas de las puertas de esta zona. Ya os digo que ojalá antes de que acabase la temporada enciendan, si están preparadas obviamente, las pantallas. Estas pantallas que tenemos colocadas en las puertas de acceso, que en toda la temporada no hemos visto ni rastro ni huella de ellas. No hemos visto ninguna sola pantalla. Bueno, sí, miento. En la parte central del lateral oeste, en la parte de Castellana, sí, esas pantallas centrales estaban encendidas. Pero las demás, en los fondos y en los laterales, no se han encendido en toda la temporada. Y básicamente yo creo que no se han encendido porque en muchas zonas faltaban por colocar diferentes sectores de pantalla. Estoy viendo que hay cámaras aquí, parece Bein Sport. Sí, es Bein Sport. Esas pantallas encendidas que ya conocéis porque hemos visto al principio del vídeo, estas pantallas más cercanas a la torre B, y estas de aquí están completamente apagadas, así que no hay ninguna novedad, actualidad en la zona. Aquí en el fondo sur nos vamos para el interior. Benvenuti, bienvenidos al tour del Estadio Santiago Bernabéu. Como hemos visto antes en el exterior, mirad cómo están desalojando, desmontando todos los andamios de este lugar. Justo este recoveco de la esquina de la Torre B, mirad cómo ha quedado de bonito. Sí, sí, sí. Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Bienvenidos al interior del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy estamos a miércoles 22 de mayo, ya casi a punto de tomarnos las uvas in the night. No, sobre todo disfrutar de ese veranito que ya está llegando aquí en España y disfrutar del buen tiempo, terrazas, bebida y también la posible llegada de Kylian Mbappé. Veremos a ver qué sucede, pero de momento estamos aquí, disfrutemos el presente. Miércoles 22, recuerda dejar el like y suscribirte. Ahí tenéis las pantallas encendidas del videomarcador 360 grados. Quiero que veáis esto de aquí. Imagino que seguirán con las pruebas, pero ahí podéis ver la esquina, esa esquina del fondo sur con el lateral este, que hay como unos sectores, unas pinceladas, pero tiene pinta que es la estructura de detrás, justo la estructura blanca que soporta el peso de estas mallas LED, que parece que le está dando el reflejo del sol. No es por alarmar, pero eso es lo que sucede en esa zona. Parece que en referencia, en comparación al día de ayer, han aumentado un poquito el brillo del videomarcador. Ya sabéis, lo decimos mucho aquí en el canal, parece que día a día van haciendo los ajustes que correspondan para seguir con la optimización de las pantallas ya colocadas del videomarcador 360 grados, que como bien comentamos y vemos cada partido, pues nos sorprenden con nuevas imágenes prácticamente cada partido. Veremos a ver este fin de semana, este sábado a las 9 de la noche contra el Betis, último partido de Liga aquí en el estadio, qué es lo que hacen, qué es lo que van a proyectar en las imágenes del videomarcador 360 grados. Tenemos la cubierta completamente cerrada, no al 100% porque mirad cómo están las cerchas en su modo inferior, por así decir. Tenemos los carros de las cerchas en modo reposo, así que no está cerrada al completo. Y aquí a la derecha pues podéis ver que también las cerchas del lado sur están completamente estiradas, los estabilizadores estirados, por lo tanto, claro indicio de que la cubierta está completamente cerrada. Básicamente tenemos
pues lo mismo de ayer. Lo único que podemos ver ahora mismo es... Ahí va, que se me cae la funda del móvil. Lo único, por así decir, es lo que están preparando del evento, que yo pensaba que ya estaban en el evento por lo que hemos visto en el exterior, pero simplemente tenemos las mesas con sus manteles en cada una de ellas, totalmente colocados. Aquí a la derecha tenemos la pantalla, parece una pantalla LED, una especie de mini escenario que han montado en la parte central de la losa, diferentes cajas para guardar los cables y todos los elementos del equipo de iluminación, de sonido que va a tener este espacio justo en la parte central de la losa del terreno de juego. No hay mucho movimiento, parece que todavía están con los últimos retoques, por lo tanto el evento no parece que haya comenzado. Hemos visto antes a personas trajeadas, pero de momento parece que no se ha inaugurado. Ahí tenemos uno de los accesos que corresponden y que conectan con estas zonas del lateral este y del fondo sur, y que ya vimos en anteriores vídeos como en esta zona, en la grada abatible, vemos las balizas de iluminación y vemos que no han colocado ningún asiento. Por lo que veo en los laterales, estas bolas parecen de iluminación y por lo tanto yo creo que el evento va a ser esta tarde-noche. Han despejado también la zona de los banquillos, han quitado los plásticos de protección, cosa que hasta hace pocos días, hasta incluso ayer creo, estaban esas lonas colocadas para proteger, por así decir, los banquillos, que nadie pueda acceder en ese evento de Telefónica que estuvo aquí este fin de semana, celebrando los 100 años de esta mítica compañía. Y también podemos ver que en las plataformas, justo debajo de las plataformas, siguen en algunas zonas los plásticos para que nadie pueda acceder debajo de ella. Si seguimos avanzando, seguimos recorriendo la losa, nos encontramos todavía con los carros, algunos de los carros totalmente sacados de debajo de la tapa del hipogeo. Ahí tenemos... Ahí tenemos una imagen de cómo están realizando el mantenimiento a estos carros, en este caso al carro más cercano al fondo norte, lubricando, apretando, en fin, realizando los ajustes y mantenimientos correspondientes. Nos vamos al lado sur para que sepáis que también han sacado dos carros más, en este caso los más cercanos al fondo sur, para realizar tareas de mantenimiento. En este caso aquí no hay nadie que esté realizando tareas de mantenimiento, pero no os preocupéis porque, aunque tampoco os vais a preocupar, aquí en cualquier momento pueden ir los trabajadores que acabamos de visualizar para realizar todas estas tareas. Los han sacado, tenemos 3 carros sacados. En el día de ayer creo recordar que teníamos solamente 2 carros y más o menos en este lugar de aquí. Ahí podéis ver la tapa, han vuelto a colocar ese césped artificial, tanto verde como azul. Veremos a ver qué color al final de la obra colocan en los exteriores del terreno de juego. De momento está en duda. Y también podemos ver que han colocado pues la U televisiva que corresponde a la zona del lateral oeste. Como vimos en el día de ayer, el hipogeo está completamente apagado. Me imagino que seguirán haciendo las tareas de mantenimiento en el césped, pero ahora mismo no hay ningún tipo de movimiento, o al menos eso parece. Eso, o no hay luz, o está completamente tapado y no podemos ver nada desde este lugar, pero no parece que haya ningún material para que no veamos el interior. No sé, me parece un poco raro. A lo mejor tienen unos plazos, unos tiempos y no pueden dar al césped con máquinas concretas durante un tiempo prolongado. No sé, no soy experto del mantenimiento del césped, pero viendo pues lo que básicamente vimos en el día de ayer, que el hipogeo parece que está cerrado y no hay movimiento, pues
podemos hacernos una pequeña idea. Seguimos navegando por el interior. Recordad que ya sabéis lo del tema de los trabajos en interiores, sobre todo aquí en el fondo norte, primer anfiteatro, entre el primer anfiteatro y segundo anfiteatro, que están realizando trabajos de pintura, están colocando el panelado, están colocando el composite para cerrar y tapar toda esta estructura para el diseño final, y que también en los interiores están pintando y colocando pues la correspondiente iluminación en la parte superior. El sábado pasaremos por aquí, ya sabes, dale a like y suscríbete, porque este vídeo va a ser el último de la temporada navegando por los interiores y va a estar muy, pero que muy increíble. Estoy fijándome ahí al fondo que han colocado este andamio, esa red azul de protección, imagino que para trabajar en el techo que corresponda a ese lugar, que creo que es del segundo anfiteatro. Aquí arriba pues nada, lo mismo de siempre, realmente no hay novedades respecto al día de ayer. Lo único que podemos decir es el tema del evento, que ayer vimos cómo lo estaban empezando a montar y hoy ya parece que esté al 90% terminado, con los line array ahí al fondo, los altavoces, el equipo de sonido, y ya parece y tiene pinta que en el día de hoy pues se va a empezar el evento. Allí al fondo tenemos en el túnel de evacuación movimiento. Fijaos que también han cambiado la lona. Ayer vimos que daban información de por dónde ir a los servicios, a los baños, y hoy han vuelto a colocar esta lona azul que lleva tiempo colocada en ese lugar. Llevamos unos cuantos días viendo el anillo LED completamente apagado. Imagino que ya al estar 100% configurado, inaugurado y demás, pues no hace falta tenerlo encendido hasta incluso los días como hoy, que no tenemos ningún tipo de evento. Me refiero a ahora mismo, porque ahora mismo no hay ningún evento. Lo único, el tour del Santiago Bernabéu. Ya sabéis que solamente dejan las pantallas del videomarcador completamente encendidas, que realmente es espectacular. Imagino que dejan las pantallas encendidas para suplir, por así decir, la satisfacción de los aficionados que vengan al estadio al no poder bajar a visitar, en este caso, los vestuarios, los banquillos, la sala de prensa, pues dejan las pantallas encendidas y así pues se impresionan con la envergadura de estas pantallas, porque no es lo mismo verlo en la televisión que verlo en directo. Así que lo que también tenemos que ya estar muy pendientes es que yo creo que a partir del mes que viene empezarán a colocar, instalar y preparar todos los trabajos correspondientes a ese segundo anillo LED que van a colocar en la fascia del tercer anfiteatro. Este anillo LED que va a recorrer el tercer anfiteatro del Santiago Bernabéu. Veremos a ver si en su totalidad, cubriendo también algunos sectores del lateral este, pero lo que sí sabemos es que fondo norte, fondo sur y lateral oeste sí va a tener anillo LED en el tercer anfiteatro. Así que lo dicho, de momento pues parece que hasta que no acabe la temporada no van a empezar los trabajos correspondientes al segundo anillo LED. También tenemos que estar muy pendientes de lo que vaya a suceder en los Skybars. En este caso el nuevo Skybar que tenemos ahora mismo en pantalla, que va a ser ese restaurante japonés que ya tenía su localización, su ubicación en el fondo sur. De momento no hay luz en su interior. No sabemos si está listo, no sabemos si han pausado, si han parado los trabajos en su interior. Y también tenemos el Skybar de Castellana, que pensaban que iban a poder abrir sus puertas, que iban a poder operar ya en este partido, en el último partido de Liga en el Estadio Santiago Bernabéu contra el Betis, pero al final no va a poder ser y por lo tanto tendremos que esperar un poquito más. Por lo que pone en la página web, parece que van a abrir sus puertas para el partido de la final de la Champions League, esas pantallas que van a colocar aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Eso es lo que pone en la página web. Si queréis pillar entradas, pues fácil y sencillo, Skybar Bernabéu en Google, y ahí tenéis todos los datos correspondientes para realizar la reserva en estos preciosos espacios que vamos a tener
en lo más alto del estadio Santiago Bernabéu, disfrutando de unas bonitas vistas de Madrid y de los eventos que tengamos en el estadio. Así que por mi parte, pues poco más que decir. Aquí tenemos las novedades del interior y del exterior del día de hoy, miércoles 22 de mayo del 2024. Muchas gracias a todos por haberme acompañado en este ratito. Muchas gracias a todos por seguirme diariamente. Así que espero que dejen su like, su suscripción y que activen la campanita para que YouTube les avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. A la Madrid y nada más.